Voy a escribir la ecuación de la onda para que se vea mejor. I de xt 2 coseno de pi partido por 2t más pi partido por 0,8x. Todo ello escrito en el sistema internacional, ¿vale? Y nos preguntan, dice, calcula, el carácter de la onda. Eso está muy mal expresado, pero bueno, vamos a llamarlo carácter o característica de la onda. Porque el carácter de una onda, el carácter, si nos le preguntamos a los profesores de lengua o a los profesores de lengua, nos van a decir que el carácter es algo que solo es atribuible al ser humano, tener un carácter, ¿no? Pero aquí lo han llamado carácter. Carácter quiere decir por lo menos que digamos alguna característica que tenga la onda, ¿vale? Tipo de onda, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces podemos decir unas cuantas cosas. Carácter se refiere, digo, al tipo de onda. Y digo que en el tipo de onda se nos pueden ocurrir varias cosas. No es que haya que decirlas todas, pero yo voy a tratar de decir todas las que se me pueden ocurrir viendo la ecuación, ¿vale? Primero, a la vista de la función, ¿qué tipo de onda es esa? 2 coseno de no sé qué. Viajera, ¿de acuerdo? Primera cuestión, que es una onda viajera. Pero también el hecho de poner coseno y haber visto lo que hemos visto en el ejercicio anterior, que provoca movimientos armónicos simples por donde pasa, es que también es una onda armónica. ¿Vale? Así que aparte de viajera es armónica. ¿De acuerdo? Más cosas que puedo decir a la vista de la ecuación. ¿Puedes repetir por qué es armónica? Sí, bueno, por lo que hemos visto antes, aparte que no hemos visto otras, que no sean armónicas, hemos visto que cuando yo escribo en x igual a un número, un sitio, me sale un movimiento armónico simple. Pero es porque pone coseno de algo, y si fuese seno de algo también sería lo mismo. O sea que tanto el hecho de ser viajera como el hecho de ser armónica no tiene que ver con lo mismo, porque viajera significa que solo hay una razón trigonométrica, pero cuando escribimos coseno y seno es armónica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Más cosas que yo puedo sacar de ahí. Se propaga en el eje OX, sentido negativo, ¿no? Como dice Julio muy bien, así que también lo podemos poner. Se propaga en el OX negativo. ¿Eso lo ve Pepe o no? Por el signo positivo que hay sumando a las dos variables, en este caso independientes. ¿Tipos de onda? Ahí, para la próxima, yo tengo clasificación de movimiento ondulatorio. Sí, pero sí. Uno de los 4 va a ser. También lo vamos a decir ahora. Vamos a decir por lo menos una cosa que sí podemos en la ecuación. Yo lo que no puedo decir lo que no veo en la ecuación. Viajero, que sea viajera, armónica y demás, son tipos, ¿no? Sí, pero bueno, lo de viajera y armónica lo hemos ido sacando sobre la marcha. Al principio hablamos de ondas transversales y longitudinales porque era una primera clasificación. Recordad que clasificaciones, se hacen clasificaciones de cosas atendiendo a algún criterio. Ahí empezamos. Exactamente, vimos 2 criterios. Pero a medida que hemos ido viendo el tema, han ido saliendo otras cosas. Eso, pero en cuanto a los tipos de onda, es uno de esos 4, ¿no? Sí, bueno, puede ser 2 de esos 4. Esos 2 de esos 4. Lo que pasa es que de la ecuación solo podemos sacar una de esas cosas porque no me dan más información. ¿Qué podemos sacar de la ecuación en esos tipos? Quiero decir, ¿podemos saber si es longitudinal o transversal la onda? Sí. ¿Cómo es entonces? Eso no lo entiendo, Pues porque la perturbación está en el eje Y. Y la propagación está en el eje X. Y por tanto, la perturbación está en el eje Y, ¿no? No es Y de algo, pues pone Y. Y de XT. Y la Y es la perturbación y la X es la propagación, la dirección de la propagación. Entonces, son perpendiculares, así que podemos decir que es una onda transversal. Si nos hubiesen dado más información, me hubiesen dicho, esa onda se produce en una cuerda, por ejemplo. Podríamos decir que es además del otro tipo. Si se produce en una cuerda, es que necesita un medio para propagarse, y por tanto sería mecánica. Pero esa información no nos la dan, así que ya no puedo llegar más lejos. Eso es lo que puedo decir. Creo que ya no puedo decir más cosas. Si digo que si nos diesen más información, por ejemplo, una onda que se propaga por una cuerda, por ejemplo, viene dada por esta ecuación. Al decirme que se propaga por una cuerda, tenemos que entender que es una onda que necesita de una cuerda para propagarse. Es decir, necesita de un medio material para propagarse. Y por tanto es mecánica. Hay otras ondas que no necesitan ningún medio material para propagarse y que se llaman electromagnéticas. ¿Vale? Se propagan por cualquier sitio, incluido por sitios donde no hay nada. Claro, el sonido necesita el aire para propagarse, mecánica. Si quitásemos cualquier medio, no se propagaría el sonido. Pero no es electromagnética. Hay ondas electromagnéticas. El día que estábamos explicándolo, alguien comentó ondas de radio, y yo añadí pues la luz que vemos y más ondas que hay por ahí, las ondas de microondas que se utilizan en el microondas. En el apartado A.
Se determina también la velocidad de propagación de la onda, dividiendo la frecuencia angular omega entre el número de onda k. En los apartados B y C, se solicitan y se calculan las diferencias de fases en dos situaciones diferentes. Hay que recordar que la fase en un movimiento ondulatorio determina de forma angular el estado de perturbación de una partícula del medio por el que pasa la onda, situada en una posición x, en un instante de tiempo t. En el apartado B se obtiene la diferencia de fase entre dos posiciones de la misma partícula, se encuentra en el mismo punto x, entre dos instantes de tiempo separados 2 segundos. Para ello se relaciona esa diferencia de fase con la frecuencia angular omega y con el intervalo de tiempo transcurrido. En el apartado C se determina la diferencia de fase para dos partículas del medio separadas una distancia dada en el mismo instante de tiempo. Ahora se hace uso del número de onda y de la distancia que separa a las citadas partículas.